definir las funciones trigonométricas. Decíamos que seno era el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bueno, en un triángulo rectángulo, las dos líneas que forman el ángulo recto se llaman catetos y la línea opuesta a ese ángulo se llama hipotenusa. Entonces, digamos, este es un triángulo rectángulo. Entonces, las dos líneas que forman ese triángulo rectángulo son los catetos. Y el lado opuesto a ese ángulo recto es la hipotenusa. Digamos, para el seno para alfa, para el ángulo alfa, este rojo es el cateto opuesto y este negro es el cateto adyacente. La hipotenusa siempre es la misma, pero para este ángulo alfa, el opuesto a él es el lado rojo y el adyacente a él es el lado negro. Por ejemplo, para este otro ángulo que tengo aquí, por el contrario, el opuesto es el negro y el adyacente es el rojo. Entonces, la hipotenusa siempre es la misma. ¿Que quién es la hipotenusa? La opuesta al ángulo recto. Entonces, seno de alfa, como estamos haciendo las funciones trigonométricas del ángulo alfa, entonces el opuesto a alfa es el lado rojo, cateto opuesto, sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente del ángulo alfa sobre la hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estas son las tres funciones trigonométricas fundamentales, porque las que están de este lado son las opuestas. La cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, la cosecante es la opuesta del seno, la inversa del seno, la secante es la inversa del coseno, o sea, hipotenusa sobre cateto adyacente, y la cotangente es la opuesta de la tangente, o sea, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Todos están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces saquemos las relaciones trigonométricas. Bueno, este triángulo es un triángulo rectángulo. Es el triángulo de 45 grados. ¿Qué particularidad tiene este triángulo? Miren, ya les cuento. Ustedes saben que la suma de los ángulos de un triángulo tiene que dar 180. O sea, el ángulo... El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C me tiene que dar igual a 180. Pero ¿qué pasa? Lo de biología lo hice. ¿Biología? ¿Qué? Lo del agua. El ángulo A es el ángulo recto, o sea, el ángulo de 90 grados. Forman las dos líneas que son perpendiculares entre sí. El ángulo B no lo conozco y el ángulo C es 45 grados. Entonces, si yo despejo, B es igual a 180 menos 90 menos 45. Y 180 menos 90 es 90 y menos 45 da 45. O sea que este ángulo tiene la particularidad, este triángulo tiene la particularidad de que sus dos ángulos agudos son de 45 grados. Entonces, saquemos las relaciones trigonométricas fundamentales, o sea, seno, coseno y tangente de este ángulo C. Entonces, aquí, ¿quién es el cateto opuesto? La línea AB, que es igual a 1. ¿Quién es la hipotenusa? La línea BC, que mide raíz de 2. Si ustedes se acuerdan de las clases de matemáticas, raíz de 2 es un número irracional, un número que tiene infinitas
cifras decimales. El próximo jueves que tenemos clase de matemáticas, vamos a ver cómo trabajar los decimales, los radicales, las raíces. Entonces, el coseno de 45, ¿quién es? El cateto adyacente, que es AC, que sería 1, sobre la hipotenusa, que es raíz de 2. Raíz de 2. ¿Y quién es la tangente? El cateto opuesto, que es 1, sobre el cateto adyacente, que también es 1. O sea que me da que la tangente de 45 es 1. Este es un triángulo muy importante, el triángulo de 45 grados. Es un triángulo que tiene dos ángulos de 45 grados. Entonces, chicos, les doy 5 minuticos para que copien esta información, porque esto es muy importante, saber cuánto es el seno de 45, el coseno de 45 y la tangente de 45. Entonces, tienen 5 minuticos para copiar, copien el triángulo y traten de hacerlo ustedes mismos y de entenderlo bien, porque luego vamos a hacer un ejercicio con otro triángulo. Entonces, pues vayan copiando. Me avisan cuando ya hayan copiado todo. Esta información es importante que la tengan en los apuntes que me presenten al final de la clase. Sí, señora. Salud. Salud. Gracias, gracias.
Profe, Dime. ¿qué está comiendo? No, era un papelito, mira. Ya pongo la cámara para que veas. No mentiras, profe. Mira, es que estaba aprovechando para botar unos papelitos de unas facturas que ya no me sirven, entonces los estaba haciendo así. Está comiendo papel. No, estoy botando papel. Ya, ahora les quito la cámara para que no me husmeen. Dios mío. ¿Se está uniendo Alejandro? ¿Sí te pudiste unir? ¿A qué hora envió el trabajo de la profe? Ah, las 10:22. Sí. A la 1. Hola. Se la hizo así. Llevo una hora. Que solo estaba ahí. Buenos días, profe. Buenos días, Alejandro. Estamos viendo las funciones trigonométricas del ángulo del triángulo de 45 grados. Bueno, chicos, ¿ya? Ya un momento, profe. Bueno, listo, me avisan.
Ya, profe. ¿Listo, muchachos? Yo ya. En la ropa y en el de resto, bueno. ¿Listo? Sí que ya, profe. Listo. Entonces, ahora miremos este triángulo. Miren, este triángulo también es muy importante y es el triángulo de 30 grados y 60 grados. O sea, como esto es 90, si un ángulo es 60, pues el otro es 30, para que dé 60 más 30, 90 y 90, 180. Entonces, vamos a sacar, yo voy a sacar con ustedes las funciones trigonométricas del ángulo de 30 y luego ustedes hacen las del ángulo de 60. Entonces, para el de 30, que es este, el cateto opuesto es esta línea AD. Entonces, el cateto opuesto es 1 y la hipotenusa para ambos es el lado opuesto al ángulo recto. O sea, la hipotenusa es 2. Para el ángulo de 30, ¿quién es el cateto adyacente? El cateto adyacente es raíz de 3 y la hipotenusa es la misma, el lado opuesto al ángulo recto, o sea, 2. Y la tangente, ¿quién es? El cateto opuesto, que es 1, sobre el cateto adyacente, que es raíz de 3. Ay, perdón. Raíz de 3. Ahora, ustedes me hacen de tarea y me lo envían. Tienen 5 minutos para hacerlo. Las funciones trigonométricas del ángulo de 60. ¿Qué cambia? Pues que en el ángulo de 60 el opuesto es CD y el adyacente es AD. Mientras que para el de 30 el opuesto era AD y el adyacente era CD. La hipotenusa para ambos es el mismo. Entonces, chicos, les doy 5 minuticos y me envían por Slack el pantallazo de las funciones trigonométricas del ángulo de 60 grados. Sí, dime. Una pregunta, ¿será que puede quitar el coso como si fuera a escribir? Es que esto no deja ver el número de arriba. ¿Qué cosa? Ese, ya. ¿Ya? Ah, listo.
¿Cómo van, chicos? Profe, Sí. es que yo ya lo tengo, pero ¿cómo le mando la foto? Ah, pues mándamela por el WhatsApp, si es más rápido, mándamela por el WhatsApp. Es que no hay datos. Ah, no tienes datos. Bueno, no te preocupes. Entonces ves diciéndome y lo vamos haciendo. Seno de 60. ¿Cuál es el cateto opuesto? A ver. Como tú ya lo terminaste, cuéntame cuál es el cateto opuesto para seno de 60. No, mira, 60 está aquí. ¿Cuál es el opuesto a 60? ¿Qué? Mira, el ángulo de 60 es 30. este. El ángulo opuesto a 60, ¿cuál es? El lado B, opuesto a 60. ¿qué? DC, CD, que es raíz de 3, ¿cierto? Mira, el adyacente es el que forma el ángulo de 60. La hipotenusa con el adyacente forman el ángulo que yo quiero, que es el de 60. Y el opuesto es el que está al contrario, el que está opuesto. Entonces, en este caso, el lado opuesto al ángulo de 60 es el lado CD, que vale raíz de 3.
¿Sí? ¿Sí lo tenían así? Sí, señora. Y la hipotenusa siempre es 2, igual que en el de 30. La hipotenusa es el opuesto al ángulo recto. Y el coseno de 60, ¿quién es el adyacente al ángulo de 60? O sea, el que forma el ángulo de 60 junto con la hipotenusa, que es el lado AD, que vale 1. Y la hipotenusa es 2. Y la tangente, ya dijimos que el opuesto a 60 era raíz de 3 y la adyacente es 1. Y eso me da raíz de 3. Una cosa, miren, para que ustedes vean cómo es este triángulo. Seno de 30 es un medio. Esperen. Seno de 30 es un medio. Y es igual al coseno de 60, que es un medio. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Y es igual al seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2. Y la tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3 y la tangente de 60 es raíz de 3 sobre 1. Entonces, si ven, pues lo interesante de este triángulo, esperen a ver que parece que alguien se intenta unir o no. No, se fue Alejandro. Listo, muchachos. Entonces, ya tienen claro cómo se saca el seno, el coseno y la tangente. Ahora vamos a hacer unos problemas que involucran estos conceptos. Entonces, primero vamos a repasar algo. Ustedes por allá en octavo, me imagino que habrán visto los ángulos alternos internos. ¿Qué son los ángulos alternos internos? Son dos ángulos, bueno, tenemos dos líneas paralelas y una línea transversal que la cruza. Entonces, los ángulos internos son los que están dentro de las líneas paralelas. En este caso, los ángulos internos serían 3, 4, 5 y 6. ¿Y cuáles son alternos? Los que están a lados opuestos de la línea transversal. O sea, 3, esperen, 3 2. y 6 son alternos internos, porque están dentro de las líneas paralelas y a lados opuestos de la línea transversal. Y 4 y 5, a su vez, también son alternos internos, porque son internos por estar dentro de las líneas paralelas y alternos porque están a ambos lados a lados opuestos de la línea transversal. Entonces, ¿qué dice el teorema? Que los ángulos alternos internos son iguales. O sea que el ángulo 4 es igual al ángulo 5 y el ángulo 3 es igual al ángulo 6. ¿Por qué les digo esto? Porque esto lo vamos a necesitar para los ejercicios que vamos a hacer a continuación, que son los ejercicios de aplicación de la trigonometría. Entonces, ¿qué vamos a ver para poder hacer esos ejercicios? Dos conceptos. Uno se llama ángulo de elevación y otro se llama ángulo de depresión. Dime. Profesora, ¿que puede devolver la diapositiva para copiar, por favor? Listo. Entonces ahí se las dejo para que copien. Me avisan cuando terminen de copiar. Sí, señora.
Un espejo y un baño. Aló, hola Norma, ¿cómo vas? Estoy en clase. Aquí estoy a las 2. Para que me que salir de aquí tipo una y cuarto. Bueno, listo, bueno. Bueno, chicos, ¿listo? ¿Listo, chicos? Sí, señora. Bueno, entonces ahora vamos a ver los ángulos de elevación y de depresión. Entonces, primero que todo, vamos a ver un video de No, profe, introducción. todavía no. ¿No están listos? Ah, bueno, me avisan. Me avisan cuando estén listos. Bueno, sí, señora. Bueno.
Listo, profe. Listo. Bueno, chicos, entonces ahora para empezar el tema de ángulos de elevación y de depresión, vamos a ver un video de introducción. Entonces pónganle, es un video que me gustó porque está muy bien explicado, entonces quiero que le pongan bastante atención para que está bastante bien explicado, mejor dicho. Entonces, ahora volvamos a nuestra presentación. Fíjense, como vimos en el video, cuando observas un objeto hacia arriba de ti, hay un ángulo de elevación entre el plano horizontal, que sería este, y tu línea de visión hacia el objeto. O sea, aquí hay un ángulo que se forma entre la línea horizontal que va desde tus ojos y la línea que va desde los ojos hasta el objeto. Ese es el ángulo de elevación. Y el ángulo de depresión es cuando miras hacia abajo. Es el ángulo que hay igualmente entre la línea horizontal que va desde tus ojos y que se forma con la línea que va, que se llama la línea visual, que va desde tus ojos hasta el objeto. Ahora sí van a entender por qué le decía yo lo de los ángulos alternos internos, porque para muchos ejercicios, digamos, se puede necesitar conocer este ángulo que les voy a pintar acá. Este ángulo de aquí. Y así ya sabemos que este ángulo que está aquí es este mismo ángulo. Entonces ahora para los ejercicios que tenemos que tener bien claro que es un ángulo de elevación, un ángulo de depresión. Aquí lo podemos ver. El ángulo de elevación es el ángulo que se forma entre la horizontal distancia de un observador a la azotea de un edificio es 169 metros y el ángulo de elevación que se forma es de 24 grados. Haya la distancia del observador a la base del edificio. ¿Qué pasa? En este tipo de ejercicios de trigonometría hay ejercicios que tienen en cuenta que la persona tiene una altura, otros no. Lo simplifican pensando que los ojos de la persona están en el suelo. ¿Por qué? Porque digamos que un edificio puede medir 30 metros y la persona mide 1,60 m, pues realmente la diferencia entre el suelo y los ojos de la persona no es significativa comparado con lo alto que es el edificio. Entonces, algunos ejercicios los simplifican así, otros tienen en cuenta la altura de la persona. Entonces, nosotros vamos a hacer ambas clases de edificios. Para cualquier prueba que ustedes vayan a hacer, prueba de entrada a una universidad, prueba saber, es muy común que pongan este tipo de ejercicios, por eso lo vamos a ver a fondo. Entonces, fíjense, aquí ya está. ¿Qué pasó? Que se formó un triángulo entre la distancia del observador al edificio, que es X, que es la que no conocemos y es la que nos piden, la distancia entre la línea esa imaginaria que une a la persona con el edificio, esa la conocemos, que es 169 metros, y el ángulo de elevación, que es 24 grados. Entonces, ¿cómo se resuelven estos ejercicios? Ustedes empiezan. ¿Qué conozco yo aquí? Conozco la hipotenusa de este triángulo. ¿Y qué más conozco? ¿Qué es lo que me piden? El cateto adyacente, o sea, el que forma el ángulo de 24 grados, ¿cierto?
Entonces, conociendo el cateto adyacente y la hipotenusa, o sea, en el problema está involucrado el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Qué tengo que hacer? Buscar qué función trigonométrica me sirve. Que tenga cateto adyacente e hipotenusa. Ah, pues el coseno. Me sirve el coseno. Entonces, yo utilizo el coseno. Entonces empiezo, vamos a copiar de aquí para que sea más fácil. No tenga que volverla a hacer. Vamos a copiar esto. Control C. Y me voy para acá. Y digo, pues chicos, van a necesitar una calculadora que tenga funciones trigonométricas. Entonces, aquí yo que tengo, borremos esto, borremos esto. ¿Cuál es el ángulo? 24 grados. Entonces, coseno de 24 grados, ¿a qué es igual? Al cateto adyacente, que en este caso es X, que es lo que quiero hallar, sobre la hipotenusa, que es 169. Entonces, vamos a ponerlo acá como una ecuación. Voy a borrar este paso intermedio. Tenemos coseno de 24 es igual a X dividido 169. ¿Qué necesitamos saber ahora? ¿Cuánto es el coseno de 24? Entonces, para eso, pues, necesito tener una calculadora que tenga las funciones trigonométricas. Yo creo que, pues, de pronto ustedes hoy no trajeron su calculadora, yo traje la mía. Coseno de 24 es 0,91. Entonces, reemplazo. Espérenme. Reemplazo coseno de 24 por 0,91 y ahora sí despejo. Este 169 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces me queda coseno de 24, ay, borré. No, esperen y lo organizamos bien. Coseno de 24 dijimos que era 0,91. Entonces, ahora, este 0,91. Este 169 que está dividiendo lo paso a multiplicar y eso es igual a X. Entonces, bueno, pero es que esperen, no voy a poner este porque lo voy a poner entre paréntesis para indicar la multiplicación y no confundirme con la X. Entonces, con la calculadora hago 0,91 por 169 es 153.8, o sea que el valor de X me queda que X es igual a 153.8 metros. Y esa es la forma de hacer estos ejercicios. Si en vez de pedirme la distancia me pidieran cuál es la altura del edificio, entonces fíjense, la altura del edificio es el cateto opuesto al ángulo de 24 grados. Entonces yo busco una función que tenga el cateto opuesto. ¿Y cuál es la función que tiene el cateto opuesto? El seno. Entonces utilizo la función seno. Entonces copio. Copio aquí
¿Seno de quién? De 24. Seno de 24 sería, vamos a llamar a la altura Y. El cateto opuesto es Y, que es lo que quiero hallar, sobre la hipotenusa, que de la misma manera es 169. Y utilizo el mismo procedimiento de aquí. Paso esto para arriba. Voy a sacarle un poquito de espacio. Listo. Entonces, seno de 24 sería igual a Y sobre 169. ¿Y a qué es igual el seno de 24? Pues lo busco en la calculadora. Seno de 24 es 0.41. 0,41. Entonces aquí seno de 24 es... Ay, hombre. No, toca volverlo a hacer. Seno de 24 es... Ay, Dios, espera. No voy a poder. 0.41 sería igual a Y sobre 169. Y el 169 que está restando, que está dividiendo, perdón, lo paso a multiplicar. Entonces me queda 0.41 por 169 igual a Y. Entonces me queda la respuesta que Y es igual a 169 por 0.41 y eso me da 69.3 metros. Entonces miren, aquí ya hallamos. Aquí hallamos la distancia del observador a la base del edificio La distancia del observador a la base del edificio es esta. Esta. Y aquí hallamos la altura del edificio.